Muy buenas noches, estimados estudiantes. En nuestra anterior clase nosotros hemos comenzado con el análisis de las sociedades comerciales y veíamos que las mismas han cobrado una trascendencia e importancia en el ámbito económico debido a que muchas de las finalidades que busca el ser humano, muchas de las satisfacciones económicas del ser humano, satisfacciones de necesidades, no pueden realizarse por uno mismo, ¿no? Entonces, muchas veces tiene que asociarse con otros para conseguirlo. Por otro lado, hemos visto que la sociedad como una figura del derecho comercial, como un conjunto de personas que tiene un fin común, ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, ¿no? Y en un principio implicaba una responsabilidad ilimitada, una responsabilidad solidaria. Sin embargo, esta responsabilidad ha ido limitándose cada vez más y más, ¿no? Entonces hemos pasado de una sociedad colectiva, que es de las más antiguas, a una sociedad de responsabilidad limitada, a una sociedad anónima en las cuales ya se evidencia que la responsabilidad de los socios ya no es ilimitada, ¿no? Es decir, que los socios ya no van a responder con su propio dinero en caso de cubrir con los pasivos que forman parte del patrimonio de la sociedad. Entonces, esa es la importancia jurídica que van tomando las sociedades. Sin embargo, nosotros hemos visto que todavía existen ciertas sociedades, como las sociedades colectivas, las sociedades en comandita simple, las sociedades en comandita por acciones, mismas, estimados estudiantes, que si bien no tienen amplia existencia, digamos, en nuestra práctica, todavía pueden constituirse, porque nosotros vamos a ver el día de hoy algunas figuras importantes como los aportes, por ejemplo, y bueno, la SRL y la SA no admiten necesariamente las mismas formas de aportes, ¿no? Entonces, estimados estudiantes, vamos a desarrollar estos aspectos el día de hoy. En nuestra anterior clase, como les manifestaba, veíamos cuál era la importancia jurídica. Hemos llegado a establecer de qué manera al menos ha ido evolucionando la sociedad. Hemos visto cómo podemos establecer una noción de sociedad desde diferentes sistemas. Hemos visto que la perspectiva, o bueno, la forma en que el jurista ve a la sociedad varía según el sistema, ¿no? Según el sistema germánico, según el sistema latino o angloamericano, dentro del cual se adscriba el ordenamiento jurídico correspondiente. Finalmente, hemos visto algunos conceptos, algunas definiciones de sociedad comercial. Entre ellas, por ejemplo, tenemos la de Guyonot, que nos dice que es una persona moral cuyo objeto es poner en común los recursos de comerciantes que se asocian dispuestos a tomar parte de sus ganancias y riesgos en una explotación comercial o industrial, ¿no? Entonces, nosotros hemos ido viendo que esto es efectivo, vemos también en una definición otorgada, o bueno, una aproximación que nos da nuestro Código de Comercio, el Código de Comercio Boliviano, al establecer que por el contrato de sociedad comercial dos o más personas se obligan a reunir o a efectuar aportes para aplicarlos al logro del fin común y repartirse entre sí los beneficios o soportar las pérdidas que puedan surgir. Entonces, estimados estudiantes, nosotros podemos evidenciar que la sociedad implica una persona colectiva nueva que surge, pero además un contrato del cual va a surgir. Esto ha llevado a que existan diferentes teorías de la naturaleza jurídica, ¿no? Es decir, los autores han procurado explicar qué es lo que hace diferente a las sociedades comerciales, qué es lo que hace diferentes a las sociedades comerciales de otros institutos jurídicos, ¿no? En primer lugar, tenemos una teoría clásica contractual. La teoría clásica asemeja la sociedad comercial a un contrato, ¿no? Para esta teoría, entonces, la sociedad comercial es un contrato, nada más. Deriva del derecho romano esta perspectiva y es adoptada por el Código de Comercio francés de 1807. Presentó dificultades cuando se trató de explicar la modificación de los estatutos por la mayoría. Estimados estudiantes, el contrato es un acuerdo de voluntades
por el cual se crea, modifica o extinguen, bueno, se van a crear, modificar o extinguir ciertas situaciones jurídicas. Pero una vez que se constituye el contrato, se debe cumplir con lo establecido en él, ¿no? El problema en la sociedad es que el contrato se va modificando, ¿no? Bueno, el contenido del acta de constitución se va modificando en mérito a la actividad de la empresa, por lo cual, para hacer frente a las dificultades que ha surgido a estas críticas, se ha distinguido o se ha realizado esta distinción entre el contrato social y la persona jurídica que hace nacer el contrato. ¿Ya? Eso es lo que nos decía Pardesus. Entonces, si bien la sociedad comercial es un contrato al principio, o sea, se forma mediante un contrato, este contrato va a generar una persona jurídica. Y modificar los estatutos, ojo, el problema, a ver si se da, veamos cuál es el problema, ¿no? En las sociedades, si las consideramos un contrato. Si consideramos que las sociedades son un contrato, para modificarlo se requeriría también la voluntad de todas las partes, ¿verdad? Entonces, el problema era que si es un contrato y deben cumplirse las obligaciones establecidas en él, ¿cómo es posible que se modifique los estatutos, ¿no? ¿Cómo es posible que ese contrato se vaya modificando? ¿Cómo es posible que se vaya ampliando o, bueno, aumentando el capital? ¿Cómo es posible que se vaya apartando socios? ¿Cómo es posible que vayan incluyéndose nuevos socios con decisiones en las cuales no intervienen todos, ¿no? Entonces ya no estaríamos como tal ante un contrato. Esa es la crítica, ¿no? Que surge a esta perspectiva, a esta teoría clásica. Entonces, ante esto, como habíamos manifestado, se distingue el contrato social de una persona jurídica. Y lo que estaría pasando entonces, según Thaler, es, bueno, al modificar los contratos no se estaría rompiendo los mismos, sino se estaría perfeccionando el organismo, ¿ya? Entonces, sí hay un contrato de principio, pero ese contrato forma una persona jurídica y esa persona jurídica va perfeccionando de a poco su organismo. Es por eso que no solo es un contrato, ¿no? La persona, bueno, la sociedad comercial implica un contrato al surgir, surge de un acuerdo de voluntades, digámoslo así, pero a la vez genera una persona jurídica, una persona moral, una persona colectiva, eso que nosotros hemos estudiado en la materia de personas. Además de la teoría clásica, ha surgido una teoría del acto social constitutivo planteada por Yerke, quien nos dice que es un acto unilateral constituido por la expresión de voluntades de los socios dirigidos a crear una persona distinta a ellos. Entonces, para esta perspectiva, para la perspectiva del acto social constitutivo, lo más importante es la creación de una persona distinta a los socios. La sociedad surge de un acto de fundación, nos dice. Este es un acto constitutivo que crea un nuevo sujeto jurídico. No es un acuerdo de voluntades, nos dice, como tal, o sea, no es lo más importante ahí ese acuerdo al que llegan las partes, sino que esas voluntades crean una persona diferente, similar a un organismo, ¿no? De hecho, si nosotros vemos teorías sobre la persona jurídica, algunos se asemejaban a la persona jurídica a una persona física, ¿no? Porque tiene ciertas partes que van a cumplir ciertas funciones de manera muy parecida a la de un organismo, de un ser humano, ¿no? Entonces, no es un acuerdo de voluntades como tal, ¿no? Es la voluntad del nuevo ente que se está creando, eso es lo que nos dice, la que se firma en el acto de fundación. El contrato no puede crear personalidad jurídica, nos dice esta segunda teoría, esta teoría del acto social constitutivo. Tenemos además una teoría del acto complejo, planteada por Kuntze, Witt, Bitt y Windscheid, ¿ya? Estos nos dicen que la formación de la sociedad constituiría en un acto complejo, un conjunto de declaraciones paralelas de voluntad de idéntico contenido, que persiguen un mismo fin y se unifican en una voluntad única. Entonces, hay un acto complejo porque son varias las voluntades que van a concurrir hacia un mismo fin. Las voluntades no se contraponen como en el contrato, nos dice esta perspectiva. El contrato opera entre los contratantes, mientras que el acto complejo tiene efectos incluso ante terceros. Entonces, esta perspectiva del acto complejo
rechaza la posición por la cual estaríamos ante un contrato también. ¿Por qué? Porque nos dice en el contrato hay un encuentro de voluntades, hay una contraposición de voluntades. Doy un ejemplo, ¿no? Con Ronald Ronquillo celebramos un contrato de compra-venta. La voluntad, o sea, la finalidad que cada uno persigue es diferente, ¿no? Yo tal vez quiera comprarle el automóvil para hacerlo trabajar como taxi, pero Ronald Ronquillo va a querer el dinero para invertirlo en su educación, imaginemos. Si se dan cuenta, el contrato, no, si bien tiene una voluntad común respecto a las obligaciones que se deben realizar, que se van a materializar, no tiene un fin común, ¿no ve? Cada uno de los contratantes tiene un fin diferente, si se dan cuenta. El comprador, en mi caso, yo soy el comprador, tengo una finalidad diferente para el taxi que voy a adquirir, y Ronald Ronquillo, en este ejemplo, tiene una finalidad también distinta para el dinero. Entonces, según esta perspectiva del acto complejo, la sociedad comercial no sería un contrato porque no habría ese fin común, pero en la sociedad estamos ante varias personas que tienen un fin común, ¿no ve? Son varias personas que quieren organizarse y al final van a querer sacar ciertos réditos, compartir los réditos y también las desventajas que puedan surgir de la sociedad. Entonces son perspectivas sumamente interesantes estas, ¿no? La sociedad entonces no necesariamente sería un contrato únicamente, sino sería un acto complejo, nos dice. Hay una teoría también denominada institucionalista. Esta nos dice que la persona, o bueno, la sociedad comercial es una idea de obra o empresa que constituye la realización independiente de la voluntad subjetiva de los individuos determinados que se caracteriza por la duración en el medio social. Entonces, eso es lo que nos dice Maurice Jauriu. Se genera una voluntad ajena a las voluntades de cada uno de los intervinientes. ¿No ve? La institución es un organismo, nos dice George Renard, es un organismo dotado de propósito de vida, medios de acción superior en poder y duración a los individuos que lo componen. Entonces va más allá de los individuos que lo componen, la sociedad. Supone tres elementos según Colombres. En primer lugar, una idea directriz que va a guiar a la sociedad. En segundo lugar, un principio de autoridad. Y en tercer lugar, la adhesión de los miembros. ¿Ya? Entonces, hay una voluntad diferente, una organización diferente, una institucionalidad diferente. Finalmente tenemos una perspectiva planteada entre otros por Ascarelli, ¿no? Que nos dice que la sociedad comercial es un contrato plurilateral, ¿ya? La sociedad sería el ejemplo característico y tradicional de un contrato plurilateral, ya que participan varias partes que adquieren obligaciones y derechos de la misma naturaleza jurídica. El contrato plurilateral contiene obligaciones para más de dos partes. Cuando ustedes vean la materia de contratos, y probablemente también han visto en alguna otra materia, y en personas también hemos visto la clasificación de los actos jurídicos, ustedes van a ver que hay contratos que son bilaterales, ¿no? Son bilaterales cuando concurren dos o más voluntades, ¿no? Bueno, actos jurídicos bilaterales cuando concurren dos voluntades. Contratos bilaterales cuando son dos las personas que tienen que obligarse a algo, ¿no? En una compra-venta, por ejemplo, uno se obliga a pagar, el otro se obliga a entregar un bien. Pero también hay una figura, además de los contratos unilaterales o además de los contratos bilaterales, que es la figura de los contratos plurilaterales. Es decir, que estamos ante varias personas que se comprometen a realizar y a cumplir obligaciones. Entonces nos dice Ascarelli que estaríamos ante esa figura. Estas teorías nos ayudan entonces a acercarnos un poco más
a la comprensión de lo que es una persona jurídica y concretamente lo que es una sociedad comercial. Entonces, continuemos. Los elementos de las sociedades comerciales, los elementos con los que cuentan estas, son la capacidad, el consentimiento, la affectio societatis, pluralidad de personas, organización, ejercicio en común de actividades económicas y participación, tanto en los beneficios como en las pérdidas, finalmente la aportación que van a realizar, ¿no? Es decir, los aportes. Veamos cada uno de ellos, cada uno de estos elementos que forman parte de la sociedad comercial. En primer lugar, la sociedad comercial requiere de capacidad, ¿no? Tiene que haber esa aptitud o idoneidad para ser sujeto de derechos y obligaciones, pudiendo actuar conforme a las previsiones del Código de Comercio. Además, para celebrar el pacto social, además de esta capacidad que debe requerir, claro está, la sociedad para poder ejercer esos actos de comercio conforme a lo establecido por el Código de Comercio, se requiere de la capacidad de las personas que van a formar esa sociedad, ¿no? Se requiere de la facultad de disposición de los bienes, ya que los aportes son una enajenación a favor de la sociedad. Entonces, estimados estudiantes, esto requiere de capacidad negocial. Es decir, que aquella persona que va a aportar en una sociedad, que va a aportar al capital social de una sociedad, va a tener necesariamente que tener la capacidad de obrar, porque va a tener que disponer de sus bienes. Muchas veces los aportes pueden ser establecimientos comerciales, pueden ser bienes inmuebles, será incluso dinero, ¿no? Pero cuando se trate de bienes, además de esa capacidad de obrar, tienen que tener la facultad de disposición de esos bienes. Es decir, yo no puedo dar a la empresa una casa que tengo en anticrético. ¿Por qué? Porque la situación del antícresis que ustedes están llevando según en la materia de bienes no amerita un derecho propietario, ¿no? Es decir, no implica las facultades de uso, goce y disposición. Entonces, simplemente va a otorgarse el uso y goce hasta el cumplimiento de una determinada obligación. Entonces, se requiere necesariamente de la facultad de disposición, ¿no? Se requiere de la propiedad de los bienes con los cuales se vaya a aportar. Eso es sumamente importante y, como se dan cuenta, tiene mucha relación con la materia de bienes que ustedes están viendo, derechos reales, concretamente. El Código de Comercio además regula los siguientes aspectos sobre la capacidad. En primer lugar, nos va a establecer cierta regulación en el caso de la sociedad entre esposos. Los esposos solo pueden participar entre sí y con terceros en sociedades por acciones o de responsabilidad limitada. Es decir, que los esposos no podrán formar parte de otro tipo de sociedad, ¿no? No podrán formar parte de una sociedad en comandita simple, no podrán formar parte de una sociedad colectiva, pues en caso de constituir una sociedad colectiva o una sociedad en comandita simple, los esposos tendrán que transformar estas a una sociedad por acciones o una sociedad de responsabilidad limitada en el plazo de 6 meses. O, por otro lado, cederse la parte de uno de los esposos a otro socio o un tercero dentro del mismo plazo, ¿ya? Esas son las disposiciones. El incumplimiento de este aspecto acarrea la anulación del contrato y se procede a la liquidación de la sociedad. Entonces, si en el plazo de 6 meses los esposos no convierten la sociedad en una sociedad de responsabilidad limitada o una sociedad por acciones, se va a proceder a la liquidación, ¿no? Aspectos que no debemos dejar pasar por alto. En el caso de los herederos menores de edad, el artículo 145 del Código de Comercio establece que cuando el cónyuge supérsite e hijos, es decir, cuando los herederos reciben una empresa a título de herencia, tienen derecho a imponer la continuación de la explotación de la misma,
ya sea en común o también pueden hacerlo con participación de terceros, ¿no? Ya sea que se trate en una sociedad en la que solo ellos participen o sea en una sociedad en la que existan terceros también. Los menores solo pueden participar en sociedades por acciones o de responsabilidad limitada, cuya aprobación debe ser otorgada por un juez competente. Ya eso es importante, por si acaso. Los menores no van a poder participar en este tipo de sociedades sin autorización judicial, obviamente mediante su representante. Si hay colisión de intereses entre el cónyuge y los menores que han heredado, se designa un tutor para el control de la sociedad y para la celebración del correspondiente contrato, en el cual se establezcan las modificaciones, ¿no? La infracción de estas disposiciones, es decir, si es que no se nombra un tutor, si es que no se informa a la autoridad jurisdiccional, da lugar a la transformación de la sociedad en una de tipo autorizado, sin perjuicio de la responsabilidad del representante legal por los daños y perjuicios que se generen a los menores, ¿ya? Entonces hay una protección también establecida a los menores por nuestro Código de Comercio, estableciendo que incluso pueden exigir los daños y perjuicios al representante legal que no haya viabilizado, que no haya materializado estas disposiciones. Además de la capacidad que se requiere tanto de la sociedad para poder intervenir como de los socios que van a formar parte de ella y las limitaciones a la capacidad en el caso de los esposos, en el caso de los herederos, se requiere de consentimiento. Para que exista una sociedad comercial, es necesaria esa traba de voluntades, ¿no? Es decir, que las voluntades de todos aquellos socios que van a conformarla concurran y tengan un fin común. El contrato de sociedad se perfecciona entonces por el acuerdo de voluntades de las partes, es decir, por su consentimiento. Es importante diferenciar la voluntad del consentimiento, ¿no? La voluntad será individual, pero el momento en que las voluntades se encuentren, estamos ante la figura del consentimiento. El consentimiento tiene que ser expresado de manera libre, sin vicios del consentimiento que lo invaliden, y tiene que otorgarse por escrito, directamente o mediante apoderado con las facultades expresas en tal sentido. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto, estimados estudiantes? Que no debe existir los vicios del consentimiento que ustedes van a llevar con mayor detalle en la materia de contratos, concretamente que son el error, el dolo y la violencia, ¿ya? El error, estimados estudiantes, es una falsa apreciación de la realidad. Muchas veces una persona celebra el contrato por error esencial o error sustancial, es decir, confundiendo la naturaleza del negocio jurídico que querría o que desearía materializar, o también equivocándose sobre el objeto, ¿no? Un ejemplo típico del error es aquella persona que compra una copa o, bueno, un bien bañado en oro pensando que es de oro, ¿no? O alguien que confunde, digamos, el bien que va a adquirir creyendo que es un bien que le perteneció a un gran héroe y en realidad no era así, ¿no? El error puede darse en materia comercial, pero respecto al negocio, ¿no? Podría presentarse, nos dice el texto de Tola, solamente en el caso en que una persona se equivoca sobre la naturaleza del acto o contrato que está celebrando, o bien en la naturaleza o tipo de sociedad. Entonces una persona podría equivocarse y decir un rato, yo en realidad nunca he querido que la empresa responda con mi patrimonio. Yo pensaba que estaba celebrando un acto de, o bueno, un contrato de sociedad en el cual la responsabilidad que yo iba a tener solo iba a afectar a mi aporte, no hacia todos mis bienes. Entonces yo no quería celebrar una sociedad colectiva, yo quería una sociedad de responsabilidad limitada o una sociedad anónima. Entonces ahí existiría un error, ¿no? Probar el error es muy difícil, es muy complejo, pero es una posibilidad, ¿no?
porque en el caso del error tendrá que probarse también la inexperiencia, se usarán diferentes medios de prueba para probar aquello. Otro de los vicios del consentimiento es el dolo. El dolo es el conjunto de maquinaciones, artificios y reticencias de los cuales se vale una de las partes para hacer incurrir en error a la otra, ¿ya? Entonces, no es lo mismo que el dolo en materia penal, ¿no? El dolo en materia penal implica el conocimiento y voluntad al momento de cometer el delito. Pero el dolo en materia civil y concretamente el dolo en materia contractual se va a referir a todas esas maquinaciones, artificios, a todas aquellas reticencias de las cuales se vale una de las partes para que la otra se equivoque, para que la otra incurra en error. En el error estamos ante una falsa apreciación de la realidad espontánea, pero en el dolo estamos ante una falsa apreciación de la voluntad provocada. Esa es la diferencia entre el error y el dolo, ¿ya? Entonces uno de los contratantes le hace incurrir en error. O también un tercero podría ser, así nos lo establece la teoría general del contrato y también nuestro código civil. No olvidemos que en materia contractual se aplican las disposiciones de nuestro código civil. Entonces, esto puede darse, por ejemplo, en la sociedad anónima cuando se adquiere un paquete de acciones por la exhibición de un balance inexacto de dicha compañía, ¿no? Entonces, una persona presenta un balance que no corresponde con la realidad para que otra compre acciones de una sociedad anónima, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso existirá dolo, porque esta persona que hace que se celebre el contrato estará haciendo que la otra incurra en error. Y ahí a eso se refiere las maquinaciones, ¿no? Es decir, le está manifestando, mira, aquí está el balance, en realidad tenemos ingresos netos en alta cantidad, tenemos, qué sé yo, le hará creer entonces a esta persona con un balance inexacto una realidad que no es, ¿no? Le hará incurrir en error, como decíamos. También habrá reticencias, ¿no? Porque la reticencia se refiere a una omisión, es decir, no le informará a cabalidad todo lo que debería informarle. Además del error y el dolo, otro de los vicios del consentimiento es la violencia. La violencia es todo acto de coacción irresistible que priva a la persona violentada de expresar su voluntad, reemplazándola por otra. En realidad, la voluntad que se está materializando es la de otra persona, la de la persona que está obligando a la otra a suscribir el contrato, ¿no? O a otorgar su consentimiento, más concretamente. También es todo acto ilícito de intimidación que crea un temor fundado por existir la amenaza de un mal grave y presente. Existe violencia cuando el consentimiento no se hubiera otorgado de no mediar estas circunstancias, ¿no? Entonces estamos ante una persona que ni pensaba celebrar el contrato, ni pensaba intervenir en el negocio jurídico, pero lo ha hecho por estas circunstancias de coacción irresistible o de intimidación. La violencia puede ser de dos tipos, la vis compulsiva y la vis absoluta. Vis compulsiva se va a referir, estimados estudiantes, a la intimidación moral, ¿no? A la intimidación que crea un temor fundado por la amenaza. Mientras que la vis absoluta se va a referir a la violencia física, a la violencia física que se pueda dar. Por ejemplo, una persona que obligue a otra a consumir ciertos estupefacientes que le hacen tener que le hacen desconocer, digámoslo así, de lo que quiere, ¿no? Y de lo que conoce. Le hacen, le quitan aquellas facultades cognitiva y volitiva. Al respecto, el artículo 138 de nuestro Código de Comercio establece que los vicios del consentimiento declarados producen entonces la anulación del contrato, pero ojo, solo con relación al socio cuyo vínculo ha sido afectado. Únicamente será anulado todo el documento de constitución cuando esa participación de ese socio sea esencial al objeto del contrato, cuando sea determinante, ¿no? Al objeto del contrato. Entonces, en este caso se deberá disolver la sociedad y procederse a la liquidación para posteriormente pagar los pasivos y que el remanente sea
dividido entre quienes corresponda, ¿no? Otro de los elementos que ha sido más reconocido por la doctrina y que no está establecido textualmente en nuestro Código de Comercio es la affectio societatis. Esta noción está deducida de los textos romanos y tiene interpretaciones diferentes. Para algunos, la affectio societatis es la intención de constituir una sociedad comercial. Para otros, es la colaboración activa y voluntaria, consciente e igualitaria de los contratantes para realizar los beneficios a repartirse. Entonces, se genera una voluntad diferente, a la persona misma, en mérito a esta colaboración que se realiza. Y esto de los beneficios, esto de la colaboración activa, lo diferenciaría de la indivisión, ¿no? Esto de la indivisión ustedes lo han debido ver en la materia de bienes. En la materia de bienes uno ve que la indivisibilidad, bueno, que existe la propiedad con indivisión forzosa y sin indivisión forzosa, ¿no? La copropiedad, mejor dicho, con indivisión forzosa y sin indivisión forzosa. Entonces, cuando hay indivisión forzosa, no estamos ante una colaboración activa, pues estamos ante ciertas personas que han concurrido a la copropiedad, pero no por su voluntad, y en segundo lugar, el mismo objeto no les permite dividir el bien, ¿no? Dividir el bien del cual son copropietarios. Entonces, esta es una diferencia con la indivisión, ¿no? En la sociedad hay una colaboración activa y voluntaria, pero en la indivisión, como en el caso de la copropiedad con indivisión forzosa, no existiría esa colaboración activa. Por ejemplo, los herederos que van a ser copropietarios de un bien indivisible. ¿No ve? Entonces, es una diferenciación que se realiza. La affectio societatis es la voluntad entonces de cooperar aceptando deliberadamente ciertos riesgos. Uno tiene conocimiento de que sus aportes podrían perderse. En realidad, las sociedades también pueden ser considerados un contrato aleatorio, al menos en el inicio, ¿no? En el momento de constitución, ya que los socios desconocen de cuáles podrían llegar a ser los beneficios que tengan en un futuro. Según Ayala, la affectio societatis va a variar, ¿no? Según los tipos sociales, pues no va a ser lo mismo la affectio societatis en una sociedad personal, esta figura conocida por otros ordenamientos jurídicos, que en una sociedad de responsabilidad limitada o que en una SA, ¿no? En una sociedad anónima. Porque en una sociedad personal, como les decía, el factor personal adquiere una importancia relevante, ¿no? Adquiere una importancia relevante. Importan más las personas en la constitución de la sociedad, mientras que en una sociedad anónima tendrán mayor importancia las acciones, ¿no? Tendrán mayor importancia las acciones. Y eso se han debido dar cuenta en el momento que ustedes investigaban los diferentes tipos de sociedades, ¿no? En una sociedad colectiva importa mucho más el elemento personal. Es por esto que no es tan fácil cambiar de socios o introducir nuevos socios. En cambio, en la sociedad anónima es mucho más fácil hacerlo, ¿verdad? En una sociedad anónima cualquier persona puede disponer de sus acciones. Y en las sociedades en comandita simple y por acciones estamos en un intermedio, ¿no? Entre estas. Entonces, la affectio societatis no va a ser la misma. No va a ser la misma en todas estas sociedades, porque la finalidad va a ser diferente, ¿no? En una sociedad colectiva, esa voluntad, esa colaboración va a tratar de realizarse en mérito a las relaciones de confianza entre las personas. Pero en una sociedad anónima, esa colaboración que se va a realizar se lo va a hacer en base al capital. Se la va a hacer en base al capital. Si bien los textos y autores, como les decía hace un instante, hacen referencia a este elemento, es una noción que no se encuentra establecida de manera expresa en el Código de Comercio y otras legislaciones. Sin embargo, ayuda a comprender la sociedad, ¿no? Nos va a ayudar a comprender qué es una sociedad, cómo es que se constituye y por qué se constituye, cuál es esa voluntad común que van a tener los socios, que hemos visto que es muy importante, ¿no? Cuando revisábamos la naturaleza jurídica de la sociedad. Otro de los elementos de la sociedad, además de la capacidad y de la affectio societatis, además del consentimiento también, que ya lo hemos estudiado, es la pluralidad de personas, ¿no?
Para que exista una sociedad, para la celebración de la sociedad, del contrato de constitución, se requiere de la concurrencia de la voluntad de dos o más personas. Dos o más personas que expresan esa voluntad, ¿no? Para que el efecto sea la creación de una nueva persona jurídica que es la sociedad. Es por este motivo que se ha concluido que el contrato de sociedad es plurilateral. Veíamos la perspectiva de Ascarelli hace un instante, ¿no? Y veíamos que la sociedad es concebida desde su perspectiva como un contrato plurilateral. En nuestro país, al menos, no existe la figura de la sociedad unipersonal, ¿no? Así esté permitida la empresa unipersonal, o sea, no hay esa figura de la sociedad unipersonal. Entonces, estamos ante cuando hablamos de sociedades, hay un contrato plurilateral. Los diversos tipos de sociedades comerciales que regula el Código de Comercio tienen exigencia en cuanto al mínimo de socios necesarios, ¿no? Para su constitución. En una SRL serán 2, en una SA serán 3, entonces hay disposiciones específicas al respecto. Y se requiere que sea más de una persona, se requiere que sean varias personas, ¿verdad? Otro de los elementos de la sociedad es su organización. Todo pacto social tiende a crear una organización que sea simple, si la sociedad es personalista, o más compleja, si es capitalista. En todas ellas es necesaria una organización que haga posible su marcha durante la secuela de su vida social y por ende la consecución de su fin social, ¿no? Entonces va a tener un fin social que cumplir para poder lograr ese lucro que buscan los socios, y lo harán mediante la designación de administradores, mediante la organización y convocatoria de asambleas. Entonces se requiere de cierta organización. El artículo 127, numeral 8 de nuestro Código de Comercio establece que el instrumento constitutivo tiene que hacer referencia a la forma de organización de la administración. El contrato constitutivo de la sociedad da vida entonces a un organismo completo y coherente, características que la sociedad constituida tiene que reunir para lograr el reconocimiento del ordenamiento jurídico mediante su registro. Si es que no se cumplen con estos requisitos, entonces no podrán hacer a la vida jurídica la sociedad, ¿no? Entonces existirán ciertos vicios que hacen inviable su existencia. Entonces se adopta una teoría del órgano legal, ¿no? Para fundamentar las funciones de los administradores y fiscalizadores, abandonando una teoría del mandato. Ya no estaríamos entonces ante simples personas que están cumpliendo consignas, ya no estamos ante mandatarios, ¿no? Cuando hablamos de los administradores y de los fiscalizadores, estamos efectivamente ante órganos que forman parte de una sociedad que es similar a un organismo, ¿no? Que es un organismo compuesto por diferentes órganos. Las facultades y obligaciones del directorio de una sociedad anónima o el gerente de una SRL derivan de su condición de órganos legales de las respectivas sociedades y no de la existencia de mandato alguno. Entonces, es por eso que hablamos de organización, ¿no? Estamos ante una sociedad que es un organismo compuesta por diferentes órganos que dan marcha a toda esa maquinaria compleja, ¿no? Que conforma la sociedad. Otro de los elementos es el ejercicio en común de las actividades económicas. Este se conoce en la doctrina como causa o fin común de los socios de la sociedad. La causa está contenida en el ejercicio en común de una actividad económica para dividir las utilidades. Entonces hay un ejercicio de actividades económicas que los socios se comprometen a realizar buscando esa finalidad, ¿no? Esa causa o fin que va a ser dividir las utilidades, ¿ya? La causa o fin es dividir las utilidades. Esto no debe ser confundido con el objeto, por si acaso. Ustedes habrán visto que entre los requisitos para la constitución de una sociedad comercial se encuentra el objeto, ¿no? El objeto, estimados estudiantes, es la actividad a la que va a estar destinada el aporte de cada uno de los socios. Es la actividad que va a realizar, ¿no? Construcción, servicios jurídicos, servicios de logística, importación. Ese es el objeto, ¿no? El objeto es la actividad a la que se va a destinar los aportes de los socios. Pero es diferente al fin,
No es lo mismo el objeto que el fin, si se dan cuenta. El objeto es la actividad que se va a desarrollar. Y el fin, justamente, va a ser la división de las utilidades, ¿no? Ejerciendo en común una actividad económica. El fin común es un rasgo esencial de la sociedad, que distingue a esta del contrato y de los demás, y que debe tener normalmente un sustrato económico, ¿no? La sociedad entonces se distingue de cada uno de los socios. Es una persona jurídica aparte, eso no lo tenemos que olvidar. Se genera una nueva persona que tiene propio patrimonio, tiene un propio nombre, tiene además un domicilio propio, ¿no? No debe confundirse la comunidad de fin con la comunidad de intereses, ¿ya? En otros contratos, cada parte tiene interés en conseguir la finalidad propuesta, persiguiendo además un fin especial que no coincide con el interés de la contraparte. En la sociedad comercial hay una finalidad unitaria, en cuya consecuencia los socios tienen un interés común. Y ese interés común no es los intereses, no se refiere a los intereses que tenga cada una de las partes, ¿no? La comunidad de fin se refiere justamente a esa división de utilidades. En el contrato, en cualquier otro contrato, no en la sociedad comercial, como hemos visto, cada uno tiene un fin diferente, ¿no? Cada uno tiene un fin diferente. Es decir, en la compra-venta, el comprador tiene la finalidad para el comprador es que se le entregue el bien. Para el vendedor, que se le entregue el precio. O en la permuta, ¿no? Que se entreguen bienes a los permutantes. O en el mandato, que el mandatario cumpla con las consignas del mandante. Y para el mandante que se cumplan con estas consignas. Entonces, hay diferentes intereses, ¿no? Diferentes fines. El divorcio de intereses de los socios comienza cuando se trata de dividir el lucro obtenido, ¿no? Una vez que se establecen entonces o se determinan las utilidades para cada uno de los socios, ahí sí habría un divorcio de los intereses, porque ya cada uno vería qué es lo que va a realizar con el lucro que ha obtenido. Entonces, pero bueno, mientras tanto, la finalidad común está ahí. El interés común se vincula con el concepto de interés social. Como un interés, mejor dicho, como un interés propio de la sociedad, distinto al interés de los socios. Entonces, no olvidemos eso. La sociedad tiene un propio interés distinto al que tendrá cada uno de los socios. Otro de los elementos es la participación, como habíamos dicho, de los beneficios y las pérdidas, ¿no? Entonces, no solo los socios van a verse beneficiados con los réditos, no solo van a verse beneficiados con las utilidades, sino también van a tener que asumir las pérdidas que se den en la sociedad con sus aportes, ¿no? Es la consecuencia del ejercicio en común y cuya ausencia priva de existencia a la sociedad. Si no hubiera esta participación en beneficios y pérdidas entre los socios, entonces no hay sociedad, ¿no? Exhibe el riesgo propio de la empresa comercial y pone en evidencia el ánimo de lucro que lleva a las partes contratantes. Entonces, mediante esta participación de beneficios y pérdidas, nosotros podemos ver que hay ese riesgo, ¿no? Se demuestra ese carácter aleatorio incluso de la sociedad. La participación en la distribución de los beneficios, utilidades, ganancias o superávit es probablemente la razón más importante que lleva a los socios a participar en los riesgos de la sociedad comercial. Nosotros vemos día a día cómo se van ofreciendo acciones, ¿no? En el periódico mismo se vende acciones de la cervecería boliviana nacional o se vende acciones de PIL, no sé. Entonces, cuando se ve esto, lo que lleva a las personas a aportar e ingresar, digamos, o asumir el riesgo de su aporte, va a ser los réditos, ¿no? Los réditos y los beneficios. Los beneficios, las utilidades, las ganancias. Estos beneficios comprenden toda ventaja patrimonial de origen social que aumenta la fortuna particular de los socios o les disminuye de cargas. La distribución de los beneficios se aplica no solo a la utilidad, sino también a cualquier ventaja apreciable económicamente
como la reducción de gastos, ¿no? Tal vez ya no tengan que gastar de la misma manera en que tendrían que hacerlo, entonces esto también beneficia a los socios que han aportado. Finalmente, entre los elementos de una sociedad comercial se encuentran los aportes, ¿ya? Esto es muy importante. La sociedad comercial, como habíamos dicho, es un contrato, además de un acto jurídico complejo. Además de un acto complejo, es un contrato en el que dos o más personas deciden poner algo en común, con mira a repartir el beneficio que de ello provenga. Ese algo en común son los aportes, ¿no? Los contratantes deben aportar alguna cosa a la sociedad, es decir, estos aportes. Y estos aportes pueden ser diversos. Vamos a ver que los aportes no solo pueden ser dinero, sino también pueden ser ciertos bienes, sino también pueden ser ciertos derechos, ciertos créditos, o puede darse también el caso de aportar trabajo, ¿ya? Pero hay reglas específicas para ello. Los aportes son todas las prestaciones prometidas por el socio en vista de la futura consecución del fin social, previsto en el momento del contrato. En la práctica son objetos patrimoniales, es decir, son ciertos bienes valuables en dinero, que salen del patrimonio del socio y pasan a integrar el fondo social. Eso es muy importante. El momento que la persona aporta a la sociedad, al menos en las sociedades limitadas, en las sociedades por acciones y en las sociedades de responsabilidad limitada, hay un patrimonio aparte de la sociedad. Hay un patrimonio aparte de la sociedad. Es decir, que el socio ya no va a poder disponer libremente como si fuera suya la sociedad, ¿me entienden? Vamos a ir aclarando eso de a poco y se va a ir materializando a medida que vayamos viendo. Entonces, desde su naturaleza jurídica es una obligación de dar o hacer, sin otra contraprestación que el reconocimiento por la sociedad de que el titular tiene una parte de interés en ello. Las aportaciones de bienes implican que los mismos sean determinados. Se tiene que determinar y se entiende que estos son objetos de traslación de dominio. Si no se entrega el bien, o sea, si es que se va a aportar con un bien y no se lo entrega, el socio tiene que aportar una suma de dinero por el equivalente en el plazo de 30 días, ¿ya? Si es que no lo hace conforme a lo establecido. Así lo establece también el artículo 150 del Código de Comercio. En caso que uno de los socios incurra en mora, o sea, constituido en mora por el pago del aporte, la sociedad puede excluirlo o ejecutar sus bienes. Entonces tiene dos opciones, ¿no? La sociedad, como es una persona aparte, en primer lugar va a poder excluir al socio que no ha cumplido con su aporte, o en segundo lugar puede acudir ante la autoridad judicial para que se proceda a la venta de los bienes que tiene el socio y con ese dinero que se cobre, ellos puedan aportar al capital social, ¿ya? A ver, veamos algunas disposiciones sobre los aportes. En primer lugar, cuando se aportan bienes inmuebles, esto tiene que inscribirse tanto en el registro de comercio como en el registro de derechos reales, ¿ya? En el registro de derechos reales, entonces, si es que se transfiere la propiedad a la sociedad, ya no estará como propietario el socio, ¿no? Sino que se tendrá que registrar el nombre de la sociedad como propietario. Y en el registro de comercio se va a aclarar también este registro, ¿no? Se va a registrar esta transferencia de bienes inmuebles al menos. Puede aportarse también con bienes grabados, es decir, con bienes que tengan alguna hipoteca, con bienes que tengan o que estén sometidos bajo un régimen de prenda sin desplazamiento, prenda, o incluso antícresis. Pero para esto hay que deducir el gravamen que los afecte, ¿no? Es decir, se tiene que especificar que el aporte es el resto, no, sin considerar esa deuda que ha meritado el gravamen, ¿no ve? También el aporte puede consistir en derechos sobre bienes, puede constituir en un crédito, por ejemplo, y cuando un crédito es aportado, es decir, cuando alguien aporta un crédito, supongamos yo quiero aportar en una sociedad y me debe dinero Ronald, yo les digo, esta persona me debe dinero, entonces haremos algo, yo voy a aportar con este crédito que tengo.
y Ronald va a ir pagando a la sociedad, ¿no? Y esto se lo hace mediante dos figuras, mediante la cesión del crédito, que es una figura de obligaciones que la van a desarrollar de mejor manera en esa materia, o mediante el endoso, ¿no? Mediante el endoso, otorgando el título. Si no se pagan en el vencimiento, es decir, si el deudor no paga a la sociedad esa deuda, ese crédito que se ha aportado, renace para el socio que ha aportado, la obligación de aportar una suma equivalente u otros bienes a satisfacción de la sociedad. La transferencia de establecimiento, también es posible aportar con establecimiento comercial, ¿no? El establecimiento comercial va a ser todo aquel, va a referirse a aquella tienda, aquel almacén en el cual se brinden los servicios correspondientes, ¿no? O se ofrezcan los bienes que son objeto de, que forman parte del objeto de la empresa. La transferencia del establecimiento de comercio puede hacerse mediante escritura pública, en la misma escritura de constitución, es decir, cuando se constituye la sociedad, o también puede hacerse de forma separada. Pero para esto tiene que practicarse un inventario, una evaluación, y también tiene que otorgarse el balance el balance que hay a la fecha de transferencia, ¿no? De este establecimiento que se está aportando. ¿Por qué hablamos del establecimiento de comercio? Hay la posibilidad, mediante la figura de la escisión, de que una empresa destine parte de su capital, por ejemplo, a aportar a otra sociedad. ¿Me entienden? Que una sociedad se asocia dentro de otra sociedad. Entonces, eso puede darse mediante la figura de la escisión. Entonces, puede ser que esta empresa aporte con un establecimiento de comercio a la nueva sociedad. ¿No ve? Y esto lo va a hacer entonces mediante en la misma escritura pública de constitución, o puede hacerlo también de forma separada. El aporte también puede constituir el uso y goce de un bien, es decir, imaginemos, Franz quiere formar una sociedad y dice, yo tengo una casa, pero yo no les voy a dar la propiedad de mi casa, solo les voy a dar el uso y el goce. Ustedes en la materia de bienes han debido ver que la propiedad tiene tres elementos, ¿no? El utendi, el fruendi y el abutendi. El uso, goce y la disposición. El uso, que se refiere a cumplir con la finalidad socioeconómica del bien, es decir, este celular es para sacar fotos, llamadas, etcétera. Entonces, cuando yo cumplo esa finalidad socioeconómica, estoy usando. El goce es la percepción de frutos, ¿no? Es decir, pueden ser frutos naturales o frutos civiles. Los frutos civiles que van a referirse a los alquileres, a los intereses, y los frutos naturales que emergen de la naturaleza misma del bien, como las crías de animales, etcétera. O, bueno, huertos, etcétera. Las cosechas, ¿no? La cosecha de los huertos, etcétera. Entonces, puede ser que en este ejemplo que estábamos brindando, Franz diga, yo no voy a aportar con la propiedad, pero sí les puedo dar el uso y goce del bien. Pero cuando se aporta el uso y goce de un bien, si el bien se pierde, perece, o los derechos sobre el mismo se suprimen, el aporte, el socio puede ser separado, a menos que pague el valor correspondiente. Es muy importante que ustedes también conozcan que este tipo de aportes no se pueden dar en sociedades anónimas ni en sociedades de responsabilidad limitada. En las sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad limitada se tendrá que aportar con el bien y la propiedad del bien o con el capital, ¿no? Bueno, con dinero, ¿verdad? Aspectos que no deben dejar pasar por alto. Si el aporte consiste en prestación de trabajo, porque puede uno ofrecer también su trabajo como aporte, o de industria, y el socio no cumple con esas obligaciones, por ejemplo, yo puedo decir, a ver, yo voy a dar mi asesoría jurídica a la empresa como mi aporte. Y si no cumplo, la sociedad puede separar al socio que así lo ha hecho, ¿no? Bueno, a la persona que aporta con el trabajo. Y pedir si corresponde los daños y perjuicios que podría haber generado a la sociedad. Así lo establece el artículo 156 del Código de Comercio. El aporte debe estar específicamente estipulado, es decir, tiene que establecerse en el acto de constitución
¿cuál es el aporte, no? ¿Cuál es la prestación que específicamente va a dar esa persona que aporta con su trabajo personal o industria? Su valor no forma parte del capital social, es decir, no se va a hacer una evaluación de cuánto es el valor de su trabajo. Va a tener derecho a las ganancias, según lo establecido en el acto de constitución, pero no va a soportar las pérdidas de esta persona. Este tipo de aporte no se admite tampoco en la sociedad anónima y la sociedad de responsabilidad limitada. Los títulos valores también pueden formar parte de los aportes y se aceptan hasta el valor de la cotización. Si no se realiza esa cotización dentro de los 3 meses, bueno, 3 meses antes de dar el aporte, se van a evaluar conforme el artículo 158. Esto lo vamos a ir aclarando cuando veamos justamente la temática de los títulos valores. Pero veamos qué es lo que se hace para evaluar los bienes en especie. Muchas veces, entonces, como habíamos manifestado, se va a aportar con bienes, ¿no? Uno puede aportar con un establecimiento comercial, otro puede puede aportar con una propiedad, de un automóvil, de un bien inmueble. Entonces, si se realizan en especie, a eso se refiere en especie, ¿ya? En especie implica que lo hace mediante otros bienes, no mediante dinero. Es decir, aportando un bien que no sea dinero. Se van a evaluar de la siguiente forma. Una aclaración previa, ¿no? Un paréntesis. En especie, ustedes lo van a escuchar, esta terminología en especie, también la van a escuchar ustedes en la materia de obligaciones. Algunas veces van a escuchar la obligación se puede pagar en especie o por equivalencia, ¿no? En especie significa que se paga de la manera exacta en la cual uno sea obligado. Y por equivalencia que lo va a hacer de otra manera, ¿no? Pagando el valor, etc. Entonces, acá no nos estamos refiriendo a ese sentido de la palabra en especie, sino estamos refiriendo que a veces se va a aportar con bienes que no sean dinero, ¿no ve? Como hemos visto hace un instante. Y cuando esto sucede, se tiene que evaluar esos bienes para establecer las cuotas de capital, ¿no? También las cuotas del capital social o la participación en el capital social que tenga cada socio. Entonces, la evaluación se va a realizar conforme a lo que establece el contrato, indicando cuáles son los motivos por los cuales se otorga ese valor, ¿ya? Cuáles son los parámetros que se han tomado en cuenta. Pero no siempre se va a establecer esto en el contrato de constitución. Podría ser que esto no esté establecido, ¿no? Pero antes de eso, cuando en la evaluación intervengan los socios o sus representantes, entonces estos van a responder en caso de que haya una incorrecta evaluación. Estos socios que han intervenido el momento de la evaluación de los bienes. Si no existe estipulación sobre cómo se va a proceder a la evaluación de esos bienes, se procederá según lo establecido en el artículo 158 del Código de Comercio, en primer lugar, mediante los precios de plaza, mediante los precios que se den en el mercado, o en segundo lugar, mediante un perito que va a ser designado por la autoridad judicial. Estimados estudiantes, hasta acá entonces el desarrollo de nuestra asignatura el día de hoy. En nuestra próxima clase ya vamos a ver las características de las sociedades. Vamos a ver además la figura de vamos a ver la clasificación de las sociedades. Vamos a analizar también cuál es el régimen legal que va a regular nuestras sociedades comerciales en el país. Y ya vamos a entrar de fondo con el estudio de cada una de las sociedades, ¿no? Comenzando por la sociedad colectiva y así pasando por las sociedades en comandita simple, por acciones, sociedad anónima, SRL, y vamos a tocar también la asociación accidental. Vamos a ver también estas de manera tal vez un poco más superficial, porque esto ya lo van a ver un poco mejor en administrativo, la sociedad de economía mixta, ¿no? Muchas gracias por su atención. Si es que tienen alguna duda, estoy atento a ello. Pueden hacerlo mediante nuestras clases sincrónicas y también acudir a nuestro foro de consultas. Gracias por su atención. Hasta nuestra siguiente clase.